Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Qué bendición siempre darnos tiempo para la palabra. Así que, aprovechando que están de pie, vamos a ir directamente a ella. El libro de Jueces, en el Antiguo Testamento. Libro de Jueces, un libro de tremenda enseñanza. En el capítulo 3, vamos a ir allí. Libro de Jueces, capítulo 3. Muchos hermanos dicen, mire, todos los libros del Antiguo Testamento son para el pueblo de Israel y antes que Jesucristo viniera y muriera por nosotros, que tienen muy poca enseñanza. Yo creo que tenemos muy poco entendimiento de lo que significan todos los mensajes y los libros del Antiguo Testamento para la iglesia de hoy. Y siempre hemos marcado como principio fundamental para entender bien el Antiguo Testamento, las cartas de Pedro, las cartas de Pablo, los evangelios. Para entender bien todo el Nuevo Testamento hay que ir al Antiguo, porque ahí está la esencia de la persona de Dios, la voluntad de Dios. Vamos a ir al libro de Jueces, en el capítulo 3, para leer allí los versos del 8 al 11. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cushan-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cushan-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cushan-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cushan-Risataim. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel de Cenaz. Vamos a orar. Bendito tu nombre. Muchas gracias, Padre, por el momento hermoso de disfrutar la ocasión de recibir una vez más tu palabra. Perdónanos todo aquello que en nuestra vida particular, en nuestra mente, en nuestro entorno, en nuestras acciones, hemos fallado, hemos pecado. Perdónanos. Te rogamos que nada estorbe este buen momento en el que queremos depositarnos en la dirección de tu Espíritu Santo para ser edificados delante de ti, para que todos los días de esta semana puedan ser marcados por una vida devocional que nos acerque más a ti a partir de hoy, en este primer día de la semana. Bendito tu nombre, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Queremos decir que apreciamos mucho en el Señor que usted haya venido. Amén. Estar aquí. Apreciamos mucho en el Señor que usted vino, y a aquellos que no solo vinieron solos, sino que trajeron a la pareja, a los hijos, a algún invitado. Para nosotros es muy valioso y les animamos a seguir participando. En esta mañana vamos a meditar sobre este tema. En Cristo tenemos nuestro libertador para la eternidad. En Cristo somos librados para la eternidad. Amén. Ahora bien, es interesante cómo estamos hablando de Cristo ocupando un libro del Antiguo Testamento. Precisamente por eso. Porque Cristo está en toda la Biblia. No como nombre. Usted busca a Jesucristo como nombre en los libros del Antiguo y obviamente no está allí como nombre. Pero la manifestación de Jesucristo como Dios está desde el Génesis. Y tenemos que aprender a ubicar a Cristo en el Antiguo Testamento. Y en una ocasión tan particular como la que vamos a estudiar, a observar esta mañana, el libro de Jueces, para muchos biblistas, muchos eruditos entendidos de la Biblia, el libro de Jueces es un libro en el cual se nos presenta el ciclo de lo que fue siempre la relación del pueblo de Israel con Dios. ¿Qué es esto de ciclo?
Usted puede observar en todos los capítulos del libro de Jueces que se nos narra más bien esto. Dios llamó al pueblo de Israel para ser su nación santa, pueblo escogido, pero ellos fallaron muchas veces. Se les olvidaba quién era Dios, dejaban de meditar en su palabra, hacer su voluntad, y muy pronto caían en el pecado, todo tipo de pecado. Se mezclaban con razas ajenas, como Dios les había dicho que no hiciesen. Terminaron adorando a sus dioses, a esos dioses ajenos, y fallaban delante de Dios. Cuando venía el caos, la pobreza espiritual, la pobreza económica, no habían cosechas, no había lluvia, entonces buscaban a Dios. Señor, perdónanos. Ahora, esto que estoy diciendo no es de un año a otro, sino de generación a generación. Buscaban a Dios. Y oiga, una cosa importante que debemos tener presente siempre. ¿Sabe lo que decía un teólogo? Dios no es nada débil. Dios es Dios, siempre es fuerte. Pero si en términos de nuestra semejanza con nosotros somos hechos a la semejanza de Dios, pudiéramos hablar de alguna forma de sensibilidad de Dios, debilidad de Dios en términos humanos, ¿sabe cuál es? Que Dios no puede ver a alguien arrepentido porque ya está listo para perdonarle. Igual que nosotros. Nos mostramos verdaderamente arrepentidos y en una actitud de profunda confesión, y ya tenemos seguro el perdón de Dios, porque Dios es un Dios perdonador. Amén, hermano, no están convencidos de eso. Hay que ir a la palabra. Usted busca precisamente en todos los libros de la Biblia. Dios parece duro y el que no se arrepiente no va a recibir perdón porque yo no tolero el pecado. Pero usted viene y se arrepiente de verdad, de corazón, y Dios le perdona. Ese es Dios. Entonces el pueblo de Israel venía arrepentido y se doblegaba delante de Dios. Dios lo perdonaba y volvía a bendecirlos. Y cuando ya estaban bendecidos otra vez, volvían a decir: nosotros somos grandes porque nosotros somos grandes, no necesitamos a Dios. Y otra vez caían en el pecado. Y cuando otra vez caían en el pecado, se repetía el ciclo. Dios no los bendecía y caían en el caos. Y entonces venían: Señor, perdónanos. Otra vez Dios los perdonaba y los levantaba frente a otras naciones y los enriquecía, y otra vez pecaban. Eso es el ciclo. Eso está en el libro de Jueces, si usted lo lee con mucho cuidado. Ahora bien, aquí estamos viendo en el capítulo 3 uno de esos momentos. Cada vez que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se arrepentía y pedía perdón a Dios, entonces una manera en la que Dios les perdonaba y mostraba su amor, su protección para con ellos, era levantándoles, en medio de esta larga historia, alrededor de 300 años gobernándose por jueces. En ese largo periodo, cuando Dios quería bendecirles frente a otras naciones enemigas, siempre levantaba a un caudillo, a un líder, y ese era el juez. Por eso se llama el libro de los jueces. El juez de este periodo es Otoniel, hijo de Cenaz. Muy bien. Vamos a observar, hermanos y hermanas, la importante tarea de testificar que Dios es protector. Dios había llamado al pueblo de Israel para protegerle. Muchas veces hemos estudiado aquí en nuestra iglesia de que Dios no es un Dios para una raza. Dios levantó al pueblo de Israel, a los hebreos, ese es su nombre, la raza de los hebreos, las tribus de Israel. Dios lo levantó, pero no solamente para salvar a Israel, sino para que Israel como nación, los hebreos, fuesen la nación que predicara su palabra de arrepentimiento y de salvación al mundo. La salvación de Dios es para el mundo, todo el mundo, no solamente para una nación. Pero ellos iban a ser el instrumento a través del cual Dios se iba a dar a conocer a las naciones. Y en eso fue que fallaron el pueblo de Israel. No fueron obedientes a Dios.
Israel había sido librado por Dios en muchas guerras. Repito, hermanos, que esta parte de Jueces 3 nos cuenta apenas uno de los muchos momentos en los que el pueblo de Israel se separó de Dios, desobedeció a Dios, y Dios tuvo que dejarlos a su suerte humana. Y entonces cayeron en manos enemigas. Y eran su especial tesoro, los había levantado como su pueblo escogido. Y les libraba en toda batalla y de todo peligro. Dios es sensible a la voz de arrepentimiento de su pueblo. Y cuando hay un arrepentimiento genuino, solo podemos esperar el perdón de Dios. Pero ellos desobedecieron una y otra vez a Dios, una y otra vez. Entonces el Señor los sometió a duras pruebas. Quiero leer el capítulo 3, versos 1 al 3. Usted se lo tiene allí, ¿no? Estas pues son las naciones. Oiga bien, por favor, mire bien lo que dice aquí. Estas pues, hay una serie de naciones que son mencionadas, son las naciones que dejó Jehová para probar con ella a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal-Hermón hasta llegar a Amad. Muy bien, ¿qué dice aquí? Dios les había dicho: crucen el Jordán y vayan a la tierra de Canaán. Los llevó hasta la tierra de Canaán, una historia que conocemos desde el libro de Josué. Cruzaron, llegaron, tomaron posesión de la tierra y Dios los libró de todos los enemigos. Ellos desobedecieron, no conquistaron por sus propias debilidades de fe, no conquistaron todas las tierras de Canaán. Dejaron con vida a muchos para los cuales el Señor había dicho: desaparezcanos porque son terribles delante de mí. Y ellos desobedecieron, se mezclaron con ellos. Entonces Dios dice: no, los hicieron desaparecer, entonces yo mismo voy a hacer que se mantengan para que sirvan de yugo a ustedes mismos. Y así ocurrió, hermanos. Y Dios dice claramente aquí: dejó a estos que se mencionan, a los filisteos, a los cananeos, a los sidonios, a los heveos, para que sirvieran de estorbo al mismo pueblo de Israel que fue desobediente. Así actúa Dios. Tú no me obedeces, entonces en aquello que no me obedeces va a servir como cerviz para ti. Va a servir como estorbo para tu crecimiento, para tu propia vida, porque no me obedeces. Hermanos, aquí estamos viendo estas historias tan antiguas de miles de años atrás, no solamente para que sepamos historia, porque ¿de qué sirve que seamos expertos en historia? Para nada. Que se diga ya en la calle: esa iglesia bautista del Calvario, ¿cuánto sabe de historia? ¿Y qué ganamos con eso? No, hermanos, conocer la historia bíblica es para aprender nosotros de hacer lo bueno que hicieron aquellos y de no hacer lo malo que aquellos hicieron. Para nuestro aprendizaje hoy, y una de las cosas más importantes que tenemos que aprender es que aquellos fallaron en desobediencia y Dios no los bendijo y los dejó caer en manos enemigas. Aquellos que son obedientes son librados siempre del enemigo, porque Dios les protege en todo tiempo. Y eso somos nosotros también. Obedientes, fieles a su palabra, y el Señor siempre estará a nuestro cuidado. Ahora oiga bien lo que ya leímos aquí: a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Está hablando de cientos de años después que entraron a las tierras de Canaán. Entonces esta generación del tiempo de Jueces 3 que estamos leyendo no había conocido para nada las guerras de Josué y de Moisés. Y cuando entraron a las tierras de Canaán, pasando el río Jordán, eso había quedado muy atrás. Esta generación no conocía la guerra. ¿Sabe que ese es el peligro? Nosotros aprendemos en la Biblia, no tenemos tiempo de ir a varios pasajes, pero si usted lee el libro de Salomón,
Cuando en ese libro la Biblia nos enseña que este rey llega a decir, recuerda, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Que para otros la traducción mejor es lo absurdo de lo absurdo. Todo es absurdo. Y este rey que fue puesto por Dios para el pueblo de Israel, el rey Salomón, y que había recibido toda gracia de Dios, toda sabiduría y todo poder y mucho dominio, al final de sus años llega a decir, no vale la pena la vida. Porque después que uno llega y se trabaja duro y tiene bienes y poder y autoridad, viene el hijo que no vivió ese proceso y toma herencia el poder y toda la riqueza y la desperdicia, porque no conoce el origen, la batalla, el esfuerzo. Lo mismo nos pasa a nosotros, hermanos. ¿Cuántos de nosotros crecimos en situaciones de pobreza, de dura batalla? Con costo fuimos a la escuela, pero fuimos y descalcitos y todo. Y alcanzamos una posición de dignidad. No de riqueza probablemente, pero de dignidad. Y Dios nos bendice. Y lo que hemos podido alcanzar, se lo traspasamos al hijo, a quien no le costó nada. Y el hijo, si no es con mochila de marca, ya no quiere ir a la escuela. ¿Comprende lo que estamos diciendo? Muchas veces hemos hablado de esto, ¿no? Muchos de nosotros que fuimos a la escuela descalcitos, ni siquiera bulto usamos como era costumbre en aquellos años. Nuestros libritos desnuditos al aire. Ahora el muchacho, si no es con calzado de marca, no quiere ir. Le da estrés. Pobrecito, no puede estudiar. No le costó nada. Eso mismo está pasando aquí en el libro de los Jueces con el pueblo de Israel. Por eso Dios está diciendo, estos muchachos de ese tiempo, esa generación no vivió las guerras de Josué. No le costó nada. Recibieron una nación próspera y por eso se olvidaron de mí. Dejaron de adorarme y dieron lugar en su corazón a otros dioses. No le costó nada todo el proceso de que salieron de la esclavitud de Egipto. ¿Sabe de qué estamos hablando, no? Todos lo recibieron así, en sus manitas. Y por eso se alejaron de mí. Ahora van a conocer la guerra. Los voy a dejar caer bajo el dominio de las naciones que ellos mismos dejaron con vida y no las quisieron destruir. Van a entender por qué yo les mandé que las destruyeran, porque se iban a mezclar con ellos, se iban a caer bajo el dominio de sus propios dioses. Esto es lo que estamos viendo aquí. Muchos de ellos ni habían conocido de esas guerras y por eso Dios preservó la existencia de tribus que ellos mismos en su desobediencia no quisieron destruir. Ahora estas tribus serían su propio fastidio, serían su propio estorbo. Hermanos y hermanas, la desobediencia a Dios conduce al dominio del enemigo. Lo mismo ocurre en nuestra vida cristiana. Desobedeces a Dios, vas a caer en las garras de tus propios enemigos. Aquí no pensemos el enemigo mal vecino. El enemigo es el jefe que tengo, ya no lo aguanto. No, probablemente también, pero no es eso. La Biblia llega a decirnos, y recuerdo mucho, varias frases, pero la que se me ocurre en este momento es la que Pablo le dijo a Timoteo: cuídate del vecino, del amigo que no te quiere. No, cuídate de quién, de ti mismo. A veces vemos enemigos por todas partes y no nos damos cuenta que el principal enemigo soy yo mismo, mi propia ira, mi propia desgano delante de Dios. Es que la iglesia donde voy ni oran y tú ni siquiera sabes qué cosa es oración. Es que en la iglesia donde voy, viera que no le entiendo a la palabra y tú ni en tu casa, la Biblia que tienes está nuevecita, nunca la has abierto. Siempre digo, hermanos y hermanas, ¿cuántas Biblias hay en nuestros hogares? Pero están nuevecitas todas. Conozco una hermana en una iglesia, en su casa, en la iglesia la aprecian mucho y le regalaron una Biblia preciosa a esta hermana que ora mucho, que habla mucho.
le regalaron las hermanas de esa iglesia. Oiga, no es aquí, en otro lado. Le regalaron una hermosa Biblia. Y después la llegaron a visitar y varios meses después, oigan hermanitas, miren la Biblia que me entregaron, nuevecita todavía empacada. Es que la aprecio tanto. Hermano, la Biblia es tu machete de trabajo. Cuando veo Biblias así bien marcaditas, rayaditas, no porque la quieran rayar y dañar, sino porque la están marcando, encadenando un versículo con otro. Es una Biblia de trabajo. Qué bueno, hermano, ampararnos en la palabra de Dios. Pero aquel que no lee la Biblia, ni ora, ni testifica, y solo es mostrar iras y murmuraciones, y nunca está contento, nunca sonríe. Ay, hermanos, cuánta vergüenza podría dar que digan que somos de la misma iglesia, porque la gente dice, así son todos, amargados. Una vez llegué y ni me saludaron. Puede suceder, hermanos. Esos son los peligros que necesitamos evitar en nuestra propia vida, en nuestro propio hogar, en nuestra propia iglesia. Ellos desobedecieron a Dios y Él los sometió a muchas duras pruebas. Y la desobediencia les condujo al dominio de naciones enemigas. El pueblo había desobedecido a Dios, se habían olvidado de Dios y de sus mandamientos. Leo el capítulo 2, siempre en Jueces, los versos 20 al 22. Dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Óigame, yo noto aquí dos cosas muy importantes para que usted observe con toda claridad. En este versículo que hemos leído, está en el versículo que acabamos de leer, el versículo 21, dice: tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones. ¿Sabe lo que está diciendo Dios aquí? Como ustedes me desobedecieron, ni me buscan en oración, ni atienden mi voz, pues entonces yo voy a dejar de hacer desaparecer esas tribus enemigas. Bueno, es que el pueblo de Israel pensaba que eran ellos. Están desapareciendo nuestros enemigos por causa de nuestra fuerza, por causa de nuestros ejércitos, porque somos inteligentes, porque somos poderosos. Dice Dios: no son tus fuerzas, soy yo. Y para que te des cuenta que he sido yo hasta ahora quien ha hecho desaparecer a tus enemigos, voy a dejar de hacerlo. Ya no voy a hacer desaparecer a tus enemigos. Yo lo he estado haciendo y no voy a seguir haciéndolo más. Voy a dejarlos como juicio para ti, contra ti mismo. Es Dios quien nos libra de toda batalla, no nosotros mismos. No somos capaces por nosotros mismos ni librar nuestras propias batallas. No somos capaces por nosotros mismos de librarnos de nuestras propias debilidades. Es Dios quien lo hace para gloria de su nombre. Y por eso es que Dios los dejó. Voy a dejar ahora esas naciones para que te sirvan de cuña de tropiezo. Y el último versículo: por esto dejó Jehová a aquellas naciones, ya las mencionamos cuáles son, sin arrojarlas de una vez. Es Dios quien decide: no voy a seguir destruyendo a tus enemigos. Habían perdido la pureza para la cual Dios los había escogido. Volvemos al capítulo 3, ahora leo los versos del 5 al 7. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos. Cayeron en desgracia, hermanos, el pueblo de Dios, por su desobediencia. Allí entre ellos vivían los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, aquellas naciones para las que Dios los había mandado destruyan. No los destruyeron, ahora están
viviendo entre ellos mismos y los están dominando. Y tomaron, oiga bien qué terrible, qué triste esto, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Terminaron doblegándose frente a sus dioses. Hermanos y hermanas, cuidado, la Biblia nos advierte. Ay, pastor, eso es de antes, cientos, miles de años. Sí, hermanos, la misma historia es de hoy. Hermanos y hermanas, Dios nos habla hoy. ¿Tienes hijos adolescentes? ¿Tienes jóvenes? Bueno, tienes nietos chiquitos, todavía tienes responsabilidad. Tus hijitos están pequeños. ¿A qué escuelas van? ¿Qué maestra, qué maestro religioso le está dando clase a tus hijos? Tus hijos que ya son adolescentes, ¿quiénes son los noviecitos y noviecitas que se buscaron en el colegio o en la universidad? Piensa en eso, hermano. Piensa por favor en eso. Una y otra vez tenemos que recordar lo que la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con quienes. Pues es lo mismo que decir: no hagan lo mismo que el pueblo de Israel hizo en el capítulo 3 del libro de los Jueces. Se juntaron con las tribus enemigas. Sus hijos se casaron con las mujeres de las tribus enemigas. Dieron sus hijas a los hombres de las tribus enemigas y el pueblo se pervirtió. El pueblo de Dios terminó postrándose frente a las imágenes de los dioses ajenos. Recuerdo muy bien, hermanos y hermanas, en mi juventud, hace no mucho, tuve una pareja de amigos cristianos, cristianos así, con grandes comillas. Él iba a una iglesia evangélica, ella iba a una iglesia católica. Bueno, tuvieron la confianza de decirme: no solo somos amigos, ahora somos novios y nos vamos a casar. Yo hablé con el joven que era evangélico, tenía mucha confianza con él, éramos los tres casi de la misma edad, y le dije: amigo, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? No, pues hemos llegado a un pacto. Mire qué pactos esos. He oído muchos pactos entre los jóvenes de hoy, que nos vamos a respetar. Yo a mi culto y ella a su misa. Qué fácil suena, ¿verdad? Nos respetamos, pero nos amamos. Si crees que viene de Dios, si Dios fue quien mandó, no te juntes en yugo desigual, eso no es de Dios. ¿Comprende? No es de Dios, Dios habla claro. Y es que la amo, eso es mero sentimiento, eso es mera emoción, no es dirección de Dios. Abre los ojos. ¿Y sabes lo que ocurrió más tarde? Se casaron, tuvieron una niña, la bebita bien bonita, todo muy bien, ¿no? El problema es cuando la bebita tenía 5 o 6 años. ¿Sabes qué, amigo? Me dice él, ahora sí tenemos problemas. Yo quiero llevarla a la escuela dominical, pero ella quiere llevarla a misa. Y ese es el pleito ahora entre nosotros. Aquello no duró, hermanos, no duró. Bueno, menos mal que tuvo la convicción de decir: no voy hasta allí. Sí, no ibas a ir hasta allí desde el principio, pero llegaste hasta este punto, cuando Dios ya había dicho su voluntad. ¿Comprende cuántas cosas, cuántos problemas podemos evitar entre nosotros si somos obedientes a Dios, no a la iglesia, hermano? Estas cosas que estamos viendo no están en el reglamento de la iglesia, de ninguna iglesia. No tienen por qué ser parte del reglamento de una iglesia, porque ya lo dijo Dios, la Biblia, que es la norma suprema para nuestra fe. No te juntes con el enemigo de Dios. El pueblo de Israel se juntó con los enemigos de Dios y fracasaron. Aprendamos las grandes lecciones, hermanos. Habían perdido la pureza para la cual Dios los había escogido. Dios dejó que el enemigo les dominara. Cayeron en servidumbre bajo el enemigo.
Servidumbre, no solamente los dominaron, sino que les sirvieron al enemigo. Capítulo 3, versículo 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, un rey enemigo, otro rey ajeno. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Esto quiere decir, es como si, digamos, cayeron bajo el dominio o el dominio de otro imperio, un imperio. Ya no tenían libertad como nación independiente. Habían caído bajo el imperio de este hombre Cusán Risataim de Mesopotamia. Pero la Biblia, hermanos, qué bendición, otra vez el ciclo. Aquella nación que no fue de un año para otro, ¿cuántas generaciones pudieron haber pasado hasta que entendieron el juicio de Dios y se arrepintieron? Vinieron arrepentidos delante de Dios. Y Dios, hermanos y hermanas, tiene un corazón y un oído tan sensible que no puede ver un arrepentimiento sincero y quedarse así sin hacer nada. Toda vez que Dios mira tu corazón verdaderamente en arrepentimiento, en confesión, en humillación delante de Él, solo puede perdonarnos porque Él nos ama por su gracia. Nada más, hermanos. Solo puede perdonar, solo sabe perdonar. A Dios le duele cualquier forma de juicio contra nosotros. Así como nos duele como padres amorosos castigar a nuestro hijo, nos duele, pero no puede quedarse sin castigo, la desobediencia. Y toda vez que el hijo muestra verdadero arrepentimiento, mostramos nuestro verdadero amor por él. Dios responde al pueblo que clama su perdón. Dios siempre envió al pueblo de Israel un libertador. Y ya leímos los versos 9 y 10 de este capítulo 3. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, el rey enemigo, rey de Siria, y prevaleció su mano contra este rey, a Cusán Risataim. Hermanos, hermanas, ellos clamaron y Dios los escuchó. Bueno, suena fácil decirlo, ¿no? Ellos clamaron y el Señor los escuchó. Amén, sí, amén. Pero ¿sabes qué? Hay una cosa muy importante que debemos aprender. ¿Cuántas veces? Yo no sé usted si ha aconsejado, espero que sí, porque el pueblo del Señor, el pueblo cristiano, debe ser permanentemente consejero de otros allí, donde estás, en el vecindario, en el aula de clase, entre tus parientes, entre tu centro de trabajo. Hermano, que te vean como un consejero bíblico, un hombre o una mujer de oración, que te busquen porque tienes palabra, no tienes chisme ni otra cosa, sino palabra de Dios. Que nos vean, que nos identifiquen como pueblo de Dios, como hombre y mujer de Dios, no por otra cosa. Y entonces observa aquí, ellos clamaron y Dios les escuchó. Entonces digo esto, cuando nosotros aconsejamos a más de alguna persona, como pastores aconsejamos en todo instante a muchas personas, ¿cuántas veces yo he escuchado esto? Mira, hermano, arrepiéntete, Dios te perdona. No, pastor, mira, no. Yo le he pedido perdón tantas veces que yo creo que ya Dios ni quiere oírme. Cuando nosotros decimos aquí, ellos clamaron y Dios le perdonó, suena fácil, pero no es fácil porque la persona que se siente miserable delante de Dios, se siente tan baja delante de Dios que cree que Dios ya no le quiere oír. Pero hermanos, muchas veces decimos esto: Dios es el Dios siempre de la nueva oportunidad. Siempre la nueva oportunidad. No esperes que si tu corazón está verdaderamente arrepentido, Dios va a poner oídos sordos. Dios siempre te escucha si le confiesas tu vida de modo sincero. Y solo puedes esperar tu perdón. Dios les perdonó. La gracia de Dios se mueve siempre
en respuesta al clamor de los que le aman. Y el resultado de la gracia de Dios es el verdadero reposo. ¿Qué cosa es el reposo? No es el descansar de la noche, dormido allí, no. El reposo en Dios es paz y bendición. El sosiego que tu alma necesita. El reposo de tu corazón y de tu pensamiento. Cuando te rindes por completo y le dices: Padre, reconozco que ya no puedo. He batallado solito, pero ya no puedo. No es aquello que te venden en los libros. Muchas bibliotecas están llenas de estos libros de autoayuda. El poder está en ti. Muestra poder de voluntad. Muestra todo lo que quieras. Tú no puedes. Reconoce que tú no puedes. Ríndete delante de Dios, porque entonces Él puede contigo y los que están contra ti. Eso significa rendirse delante de Dios. Aquellos que batallan solos se destruyen solos. Por esa razón, hermanos y hermanas, es que cuando venimos a Cristo y Él es nuestro Salvador, el mayor recurso que Cristo pone en nuestro espíritu es el Espíritu Santo. Si el Señor Jesucristo te hubiera dicho, y no está en ninguna parte de la Biblia, pero el Señor Jesucristo te hubiera dicho: te perdono y te doy salvación, pero batalla solo, no vas a ningún lado. No, el Señor no te dijo batalla solo. El Espíritu Santo vela por ti. Él interpreta tu oración delante de Dios con gemidos indecibles. Porque la misma Biblia nos enseña que vamos a pedir a Dios por nuestra propia cuenta, ni siquiera sabemos. Pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros, porque ni siquiera sabemos explicar qué es lo que nos pasa. Muchas veces estoy tan triste y tan deprimido que ni yo mismo sé qué pasa en mi vida, pero el Espíritu Santo lo sabe, porque sabe que yo no puedo batallar solo. Así que no caigas en el engaño que aquel que te dice o escribe en algún libro: tú puedes, el poder está en ti, tú puedes solito, ábrete camino, ya lo hiciste y no pudiste, ahora entrégate a Cristo. Él puede contigo. Él puede contra tus adversidades. Él puede contra todo aquello que ya tú no pudiste vencer. Es el resultado de la gracia de Dios sobre ti. La primera parte del versículo 11 dice: y reposó la tierra 40 años. Cuando ya ellos buscaron a Dios, se dieron cuenta que habían fallado, que se habían alejado de Dios, que no podían por ellos mismos, por mucho que lo intentaron. Buscaron a Dios, se arrepintieron delante de Dios, Dios los perdonó y les dio reposo. 40 años. Óigame, la historia sigue para que usted siga la lectura, pero ¿sabe lo que significa 40 años? Los años que vivió este hombre, Otoniel, hijo de Cenaz, hasta el último día de su vida. ¿Sabe lo que ocurrió después? Si sigue la lectura, se murió Otoniel y la generación que siguió volvió a caer en el ciclo del pecado. Qué triste, ¿no? Cada vez que Dios levantaba un caudillo libertador de nombre de él, Otoniel no era gran, Otoniel era un hombre como cualquiera de nosotros, pero fue enviado de Dios y levantado por Dios. Todo el tiempo de Otoniel fueron librados, pero después que murió Otoniel volvieron a caer en la propia desdicha del pecado. Hermano, hermana, ¿cómo hacemos nosotros para que la generación que sigue en nuestra familia, en nuestra iglesia? Mire, los niños que hoy están en las aulas de la escuela dominical son tus hijos, son tus nietos, son tus vecinitos. ¿Cómo podemos asegurar que todos estos niños van a crecer aquí y van a llegar a los 12 años y van a llegar a los 18? Y cómo quisiéramos que fueran líderes de la iglesia cuando ya crezcan en la edad adulta. ¿Cómo hacemos? Depende de nosotros hoy, porque ellos van a enfrentar quizá mayores peligros que los que nosotros enfrentamos hoy. Diversos peligros. El mundo siempre está lleno de peligros. La Biblia nos enseña, hermanos y hermanas, que mantengamos firme nuestra fe porque los días son malos. No hay un solo día del mundo que sea bueno.
porque es un mundo de pecado. ¿Cómo hacemos para asegurar que estos niños son una generación en la que hoy estamos poniendo toda la palabra de Dios en sus corazones y van a prevalecer en nuestra iglesia? Depende de nosotros. Hermanos y hermanas, tremenda tarea tenemos de traspasar la palabra, el testimonio de la palabra al corazón de los niños que hoy están bajo nuestro dominio. Dios tiene un libertador para ti hoy. Bueno, yo creo que la mayoría, si no todos los que estamos aquí, ya somos salvos. No sé, probablemente alguno que nos visita no es salvo todavía. No le ha dado su corazón a Cristo. Pues Dios ha levantado un libertador para ti. Ya no es Otoniel, ya no es Moisés, ya no es Abraham, ya no es Josué, ya no es el rey David, es el Señor Jesucristo. Dios mismo en la persona de Cristo ha enviado un libertador definitivo y eterno para todos nosotros. Nosotros los que ya somos salvos en Cristo tenemos que afianzar nuestra fe en Él. Pero aquellos que no son salvos tienen que reconocerlo en su corazón. Porque tu vida está en constante peligro. El que no es salvo ya está en peligro porque está condenado sin Cristo. Aquí dice la Biblia que está condenado, ya lo vamos a ver. Pero los que ya somos salvos estamos en constante peligro porque el maligno, el tentador está todos los días tratando, batallando para quitarte de la fe, apartarte de Dios, desanimarte, llenar tu corazón de crítica. Ya no voy a esa iglesia, aquel hermano no me cae bien, aquel ni me saluda. Y el Satanás pone en tu mente todo aquello turbio para apartarte de Dios. Pero nosotros, hermanos, tenemos que aprender del pueblo de Israel a arrepentirse para vivir en el reposo de Dios. Dios es nuestro libertador. Romanos 3:23 dice la palabra, todos conocemos de memoria este versículo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Mire, la palabra todos es un término absoluto. Todos. No hay uno solo que no. No hay uno solo que no esté incluido en esta expresión. Por cuanto todos. Nadie puede decir, sí, pero aquel más. Bueno, unos más, otros menos. Pero no hay uno solo que pueda estar aparte de esta expresión. Por cuanto todos pecaron. El más rico como el más pobre. El que tiene poder como el que no tiene. El que tiene influencia como el que no, el más sabio e inteligente como el menos sabio, el que no sabe nada. Todos y todas, y niños y jóvenes, aquí no hay quien escape, hermanos. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estar destituidos significa que no hay forma de cambiar esta situación por nuestros propios medios. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para librarnos del peligro. Bueno, mientras está esa afirmación dura, todos pecaron y están destituidos. Qué bueno que ahora viene Romanos capítulo 5 y versículo 8 y nos da una gran noticia. También conocemos muy bien Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo tomó el lugar nuestro como pecador sin haber hecho un solo pecado. Él es Dios y no peca. Tomó nuestro lugar de pecadores. Y al haber muerto por nosotros y al haber derramado su sangre por nosotros, nos limpió de todo pecado. Ahora, los que creemos en esa verdad, somos salvos para su gloria. Hay algunos, muchos que no. Los que hemos creído en Cristo somos salvos para siempre. El que no, ya está condenado. ¿Cómo es eso que ya está? Ya está, a menos que tú te has condenado solo si rechazas a Cristo. Pero si le das puerta en tu corazón, le abres la puerta de tu vida, Él te levanta para salvación. Esa es una decisión personal. Nadie puede tomar esa decisión en tu lugar o en tu nombre. Cada uno tiene que hacerlo
de modo particular. Todos hemos sido pecadores. El pecado nos separa de Dios y nos pone en constante peligro de la perdición eterna. Pero Dios, en su infinito amor, nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Él quiere rescatar tu vida desde ahora para la eternidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Una palabra que nos narra una historia muy antigua en el libro de los Jueces, pero tan presente y tan actual, porque la condición humana es la misma. Corazones llenos de pecado, de idolatría, de religiosidad pagana. Perdónanos todas las maneras que de modo personal también fracasamos, pecamos. Ira, amarguras, rencores, pleitos, murmuraciones. Perdónanos. Adulterio, fornicación, borrachera, todo tipo de pecado. Perdónanos. Levántanos. Te rogamos, Señor, para que nosotros como iglesia, los salvos en Cristo, podamos fortalecer nuestra convicción de vivir apegados a ti, no en nuestras fuerzas humanas, sino solamente delante de ti, para tener el reposo que todo creyente vive en tu voluntad. Y también por aquellos que ni siquiera son salvos, para que tomen una decisión delante de ti. Sigan orando, hermanos y hermanas. Cada quien conoce la condición espiritual en la que vive, siendo salvo o no salvo. Tú conoces la condición personal que te comunica con Dios. Así que yo no sé lo que le vas a pedir a Dios, pero si tienes algo especial que pedirle a Dios: Señor, perdóname. Señor, perdóname porque hasta ahora solo he podido confiar en mí mismo y no en ti. Perdóname porque aunque estoy bien en lo económico, en la salud, no tengo problemas, y eso me ha llevado a olvidarme de ti pensando que soy yo y no tú. Cualquiera cosa que sea la que le vayas a pedir al Señor, levanta tu mano. Vamos a orar juntos por esto. 1, 2, Dios te bendiga. Otro y otro, Dios te bendiga. Qué bueno, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Señor, quiero entregar delante de ti mi ira, mi pereza espiritual, mi pobreza en el testimonio. Cualquiera cosa que quieras pedir a Dios, entre tú y Dios. Levanta tu mano esta mañana. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué bendición. ¿Alguien más? Es para presentarnos delante de Dios. Es delante de Dios y de nadie más. Por última vez, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre nuestro, gracias. Tu palabra no viene vacía y trae convicción a nuestra vida, a nuestro corazón. Gracias, Padre, que podemos rectificar delante de ti con toda la certeza de que tú solo estás dispuesto a perdonarnos. Bendito tu nombre. En medio de las dificultades que vivimos, la escasez, la falta de trabajo, los conflictos en el corazón, la ira, todo aquello que no nos parece bendición, nos conduce a buscarte más. Y tú, al vernos arrepentidos, nos perdonas por tu amor. Gracias, Padre, por cada mano alzada, porque cada uno, Señor, conoce su condición personal delante de ti. Levántanos con poder de tu Espíritu. Llénanos cada día más de ti y de tu santa palabra, de modo que todo lo que podamos hacer de brillo y de buscar el reconocimiento de otros sea para tu gloria y no para nosotros. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.